Quiero comenzar esta reflexión contando una anécdota que es referente al tema que voy a traer en este día. Y la anécdota trata sobre un hombre que iba en un barco y él estaba haciendo un agujero. Sé que él se puso a perforar un agujero debajo de su asiento y sus compañeros le preguntaron: ¿qué estás haciendo? Y él respondió: estoy haciendo un agujero bajo mi asiento, no bajo el suyo. Y ellos contestaron: así es, pero cuando entre el agua y la barca se hunda, nos hundiremos todos. Hoy quiero hablar de ética y de moral dentro del cristianismo, un tema, ¿verdad?, de suma importancia y que rara vez se toca dentro de muchas iglesias. Muchas personas en este caminar desconocen lo que es actuar con ética, tener ética en las cosas del Señor, y no solamente las cosas del Señor, sino en nuestras vidas, el saber el significado de la palabra ética, y no solo el saberlo, también ponerlo por práctica, porque la ética es el conjunto de principios que nos ayudan, ¿verdad?, a discernir entre lo que está bien, entre lo correcto, es actuar con justicia, con responsabilidad. Asimismo, una persona que tiene ética es una persona que actúa con justicia, es una persona íntegra, es una persona que actúa con responsabilidad, reconociendo el valor de esto y de saber entre lo que está bien y lo que está mal. Hoy en día, lastimosamente, se ha visto una decadencia dentro de las iglesias donde se ha perdido la ética entre grupos, entre líderes, entre ministros, entre pastores, porque si la ética es hacer lo correcto, es actuar con responsabilidad, con integridad, vemos muchas personas actúan todo lo opuesto a lo que es la ética de la responsabilidad, que se enseñe a los líderes a ser líderes éticos. Hay muchas personas liderando, personas que no están preparadas para hacerlo, personas que ni siquiera saben lo que significa el actuar con estos valores, el actuar con moral, ¿verdad? Por eso vemos muchos casos que sorprenden a un público, sorprenden a las demás personas, que el yo creer que yo estoy haciendo lo correcto no necesariamente tiene que ser que realmente yo lo esté haciendo, porque a veces lo que yo creo que es correcto para mí no es correcto para los demás. O sea, ¿cómo yo sé si lo que yo estoy haciendo es lo correcto? Yo tengo que poner en una balanza, si yo soy una mujer de Dios, un hombre de Dios, ¿verdad?, que actúa en integridad, tengo que poner en una balanza si lo que yo estoy haciendo está bien o lo que yo estoy haciendo está mal. Nosotros somos seres humanos, somos personas capaces de tomar decisiones, capaces de razonar. Y nos encontramos en muchas ocasiones haciendo cosas que uno mismo dice: wow, pero lo que yo estoy haciendo no está bien, lo que yo estoy haciendo no es lo correcto, yo quiero cambiar esto que estoy haciendo, yo quiero cambiar aquello. En la primera reflexión yo hablaba de la importancia de nosotros tener una persona, un mentor que nos ayude. A veces nosotros no podemos ver nuestros propios defectos o lo que yo estoy haciendo, pero yo como líder, como persona, como mentora, yo tengo que presentarte a ti o prepararte, ¿verdad? Porque un maestro prepara. Siempre tenemos que tener un maestro que nos enseñe. Yo no sé todo, no solo sé que no sé nada, porque cada día se aprende algo, cada día nosotros tenemos que aprender. Uno de mis autores favoritos dijo que el líder debe siempre estar preparado para aprender. El líder siempre tiene que tener respuesta para darle a las personas que él está liderando. Siempre tenemos que tener respuesta. En este tiempo es importantísimo hablar de este tema, preparar líderes basados en la ética, basados en la moral, que aprendan a tener responsabilidad, que aprendan a caminar en justicia, en integridad, para que mis palabras y mis acciones tengan validez a la hora de yo hablar, de yo presentarme, a la hora de yo conectar con las demás personas. Y esta anécdota yo meditaba en ella, que decía que este hombre estaba haciendo un agujero en el barco. Él estaba en su asiento, él estaba haciendo un agujero en el barco, pero el problema es que él no iba solo en ese barco. En ese barco había más personas y sus acciones iban a afectar a los demás. Por eso los demás compañeros le dijeron: sí, tú estás haciendo ese hoyo debajo de tu asiento, pero yo quiero que aquí tú entiendas que si este barco se hunde, nos hundimos todo. ¿Qué hace el líder que tiene ética? Actúa con responsabilidad, entendiendo que mis acciones no solo van a repercutir en mi vida, sino en la vida de los demás.
demás, si nuestros líderes permiten que los valores éticos dentro del cristianismo se pierdan, la anarquía resultante nos va a afectar a todos. ¿Por qué? Porque si yo soy líder, hay un pueblo que viene detrás de mí y lo que yo haga también puede afectarle. Lo que me sucede a mí no está determinado únicamente por mis decisiones, sino por las decisiones que me rodean. Usted se da cuenta también y se pone en su posición, si usted es padre, si usted es madre, usted se pone en una posición de lo que le va a suceder a su hijo, o aunque esté adulto, no solamente es el resultado de sus propias decisiones, sino de las decisiones suyas como, ¿verdad? Como cuidador, como un padre que le dio una crianza a sus hijos. Esa crianza va a afectar de alguna manera la vida de su hijo, sea para bien o sea para mal. Entonces, las decisiones que yo tome como líder no me van a afectar a mí, van a afectar a ese pueblo que yo estoy guiando. ¿Por qué? Porque nos guste o no, los actos de los demás nos alcanzan. Por eso usted ve que cuando alguien actúa mal en nombre de Dios, la persona no solamente señala a ese que actuó mal, sino que todo el pueblo queda dolido. Actuó mal en nombre de Dios una persona, entonces no se está destruyendo a sí mismo, sino que está arrastrando consigo la credibilidad de quienes procuran caminar en rectitud. A menudo escuchamos que no, porque si ese pastor es un ladrón, todos los pastores son ladrones. Si ese hizo algo mal, todos los cristianos son así. Porque la acción de esa persona está afectando al cuerpo de Cristo en este caminar. La mancha de uno se convierte en la sospecha de todos. Porque si tú hiciste esto como representante del cuerpo de Cristo, no creas tú que lo que tú haces solamente te afecta a ti. No, tú estás dañando tu credibilidad, pero también estás dañando la credibilidad de los que están alrededor tuyo. Porque el día que el barco se hunda, como este hombre que estaba haciendo un agujero, el barco no solamente se va a hundir contigo, el barco se va a hundir con todo el que está dentro, sea culpable o no sea culpable, esté de acuerdo o no esté de acuerdo. La acción de uno repercute en la vida del otro. Habitamos dentro de un sistema colectivo donde lo que tú haces me afecta a mí. Ambos representamos un mismo reino, y si uno se deshonra, la sombra de tu deshonra proyecta sobre todos. Cuando tú te deshonras, esa sombra de tu deshonra proyecta sobre lo que están detrás de ti, sobre lo que están alrededor tuyo. Tú estás dañando el corazón de lo que vienen detrás de ti, porque cuando yo hago algo incorrecto, pagan justos por pecadores. Y ahí la razón por la que muchas veces se paga justo por pecador, no porque no existan iglesias ni líderes íntegros, porque los hay. Claro que sí, claro que hay iglesias sanas, claro que hay líderes íntegros, pero la corrupción de unos ha nublado la luz de otros. Hacer lo correcto, de discernir entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo se levanta una generación de líderes sanos? ¿Cómo se levanta una generación de líderes que enseñe con verdad? ¿Cómo se levanta, se prepara un liderazgo ético dentro de una comunidad, dentro de una iglesia? Tú tienes un llamado a liderazgo. Tienes que prepararte para ese llamado. Tienes que ver qué es un líder. Porque tanta gente que hay que dicen yo soy líder, tengo llamado a liderazgo, pero ni siquiera saben el significado de qué es ser un líder. Un líder guía. Un líder es una persona que instruye, que enseña. Por eso el líder siempre tiene que estar presto para prepararse, porque es una persona que guía, que enseña, ¿verdad? Que confronta, que prepara. Si tú tienes un llamado a liderar, tú tienes que, antes de tú ejercer el llamado, comenzar a prepararte. Y es verdad, Dios capacita al que llama, pero escúchame esto, Dios no te abre la mente y te pone una biblioteca en tu mente. No, Dios te capacita de manera que te da la fuerza para que tú
puedas hacer tu parte. Dios te da la sabiduría para que tú, cuando estés estudiando, tú puedas comprender. Dios te da la sabiduría para tú saber tomar y dar un consejo, para tú saber discernir entre el bien y el mal. Pero hay un papel que es tuyo, el de tú prepararte y capacitarte. ¿Qué clase de líder tú quieres ser? La ética es demasiado importante y la defensa de la ética no es opcional, porque vemos tantos casos y tantas personas heridas, tantas personas dañadas, tantas cosas que vemos. ¿Por qué? Porque la falta de ética dentro de las iglesias es algo que ha venido como una epidemia. Es algo que está arropando. Hoy en día tiene que trabajarse. ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Estoy actuando de manera ética? ¿Estoy actuando de manera correcta? ¿Estoy actuando de manera íntegra? ¿Estoy actuando de manera tal que mis acciones sean fructíferas para la vida de los demás? ¿Qué estoy haciendo yo como líder? Estoy haciendo un agujero en mi barca para que cuando mi barca se hunda, todos se hundan, tenga tú o no tenga que ver. Se hunde la barca, se hunden todos. La reputación de Cristo no se mide solamente en mi vida. La reputación de Cristo se mide también en la vida del hermano que está a mi lado. Si yo quiero ser representante del reino, yo debo de entender que muchas de las cosas que yo hago que están mal, probablemente también repercutan en la vida de los demás. Y nosotros como seres humanos cometemos muchos errores. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Todos en algún momento hemos cometido errores y seguimos cometiendo errores cada día. Pero también es de humano reconocer que necesito cambiar mi manera de vivir. Necesito ser representante de manera íntegra. Necesito abrazar la ética, tomar responsabilidad sobre mis acciones, no culpar a los demás y aprender a discernir entre el bien y el mal. Entender que lo que yo hago no solamente me afecta a mí, sino también a una generación.